damos gracias a Dios porque podemos estar en esta hermosa noche alabándole, glorificándole, bendiciendo su nombre maravilloso. Motivo de alegría, de gozo en congregarnos, reunirnos y esperar la bendición del Señor. El Señor está con nosotros para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y démosle paso a Dios y al Espíritu Santo y a su palabra para que Él nos hable como Él solo sabe hablar. Siempre tiene palabra de Dios para nosotros y vamos a disfrutar del momento y a disfrutar de todo lo que estamos celebrando, la adoración al Señor. Alabado sea el Señor. Me gozo ver a mis hermanos, ver a mi hermano Beto, su esposa, ver al hermano pastor Manguera. Alabado sea el Señor. Qué bueno, me gozo verte. Aleluya, y todos los que están acá, aleluya, nos da mucho gozo verles, aleluya, disfrutar de toda la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Estamos listos para su palabra? Amén. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Porque Él es grande, Él es especial. Yo vengo del estado de Texas. Estuve primero en Phoenix, Arizona, y luego estuve en el estado de Texas y estuvimos en unas campañas muy hermosas. Dios, como siempre, glorificándose y trabajando y salvando las almas y obrando de una manera maravillosa y especial. Alabado sea el Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra y vamos a esperar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor nos hable por su bendita, Gloria a Dios. bendita palabra. Gloria al que Vamos a buscar San Marcos 16. Evangelio según San Marcos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 16. amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. El hermano Beto siempre me ha ayudado con las lecturas. No sé si en esta ocasión puede ayudarme. Alabado sea el Señor. Y si hay un micrófono para el hermano, le ruego que me ayude en esto. Aleluya. Yo voy a leer esta parte de Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15, y preste atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está ahí la palabra del Señor. Estamos en Marcos, aleluya, capítulo 16, del verso 15, leí hasta el verso 18. Alabado sea el Señor. Yo quiero los evangelios son dirigidos a tres grupos principales
que existieron en la época de Cristo. Mateo fue dirigido a los judíos. ¿Qué aportaron los judíos? Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Entonces, ¿qué aportaron los judíos? En aquel entonces aportaron a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, porque por la raza judía vino Jesucristo. Entonces los judíos aportaron a Cristo Jesús. Hay otro grupo importante en la época de Cristo que son los griegos, y a estos les escribió Lucas, a los griegos. Y Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre perfecto. ¿Qué aportaron los judíos los griegos en aquel entonces? Los griegos vino a ser el idioma mundial de aquella época. El Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el idioma que se hablaba en la época de Cristo fue el griego. Entonces Lucas se dirige a los griegos, la otra raza importante en aquella época. Pero hoy vamos a hablar de Marcos. Y Marcos se dirige a los romanos. Y los romanos fueron los conquistadores del mundo conocido de aquel entonces. Entonces por eso Marcos presenta a Cristo como el gran conquistador. ¿Como quién? El gran conquistador. Porque los romanos fueron hombres de guerra, hombres de pelea, alabados sea el Señor, y conquistaron al mundo conocido. En la época de Cristo, el mundo total era dirigido por los romanos. Entonces los romanos eran gente de guerra. Entonces, hablando de conquista, conquistadores, alabado sea el Señor, Marcos, que se dirige a los romanos, Marcos aquí da en el verso 15 que yo acabo de leer, capítulo 16 de Marcos, verso 15, es un verso que para nosotros, los estudiosos de la Biblia, Marcos 16:15 tiene un gran título: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces la misión, el título que nosotros conocemos, los estudiosos de la Biblia, aleluya, es la gran comisión de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es? La gran comisión de Cristo a la iglesia en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, la encomienda de la iglesia es conquistar al mundo. Como los romanos fueron conquistadores en aquella época, la misión de nosotros, la iglesia, es conquistar al mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros estamos esperando aquí a Cristo. Cristo viene de un momento a otro. Alabado sea el Señor. Y en las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, palabras proféticas, ahí habla, alabado sea el Señor, que van a venir guerras, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Amén. Gloria a Dios. Y que van a venir pestes, pero todavía no es el fin. Amén. Gloria a Dios. Y que va a venir nación contra nación y reino contra reino, y todavía no es el fin. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces dice Mateo 24, y será predicado el Evangelio por todo el mundo. Amén. Y entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Entonces, imagínense ustedes. Vamos a ver, hermano, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Mire el verso 6, aleluya, para que usted lo vea bien.
Verso 6, léame, hermano. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Subraya que vas a estar oyendo guerra, aún no es el fin. Siga. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes Pestes, y hambres hambres, y terremotos terremotos. en diferentes lugares. Siga. Y todo esto será principio de dolores. Principio de los peste, terremoto, Hambres. hambre, principio de dolor. Siga un poquito más. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siga. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Siga. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Siga. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, Amén. Gloria a Dios. ¿cuándo va a ser el fin? Cuando sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado. Entonces puede ver la guerra, puede ver las pestes, puede ver los terremotos, puede ver todo eso. Principio de dolores. Todavía no es el fin. Pero será predicado el evangelio por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso es que es importante para nosotros ser conquistadores del mundo. Amén. Por eso es importante para nosotros la misión de la iglesia, la gran comisión de Cristo a la iglesia, predicar el evangelio por todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Vuelvo y repito, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Entonces, la gran comisión será predicado el evangelio por todo el mundo. Entonces, el trabajo de nosotros como iglesia es ser conquistadores. Alabado sea el Señor. Y predicar el evangelio por todo el mundo y hablar del evangelio. Ahora, yo quiero entrar a esta primera parte. Alabado sea el Señor. Para yo conquistar al mundo, yo me tengo que conquistar yo mismo. Aleluya. Amén. Primero me tengo que conquistar yo y después yo podré conquistar al mundo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Después podré ser conquistador del mundo. Entonces, vamos a tomar de ejemplo este personaje, Marcos. Marcos tuvo que conquistarse él mismo. Entonces nosotros tenemos que conquistarnos nosotros mismos para luego poder cumplir esta gran comisión de Cristo a la iglesia de conquistar al mundo. Amén. Y vamos a ver un recorrido por este personaje, cómo él tuvo que conquistarse él mismo. Y vamos a comenzar con él. Aleluya. En los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 12 de los Hechos. El verso 12. Ahí, Hechos 12:12, es donde por primera vez aparece este personaje de Marcos. Gloria a Dios, aleluya. 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Marcos. donde muchos, Acábelo, sí. ¿Dónde? donde muchos estaban reunidos orando. Vamos a explicar esto. El personaje que está ahí hablando, sabemos que es Lucas,
que le escribió los hechos. Pero el personaje que está hablando ahí, en este capítulo 12, es el apóstol Pedro. Pedro dice, habiendo considerado esto, ¿habiendo qué? Considerado. A ver, ¿qué es lo que consideró? Yo te voy a decir lo que consideró. En ese capítulo 12, Pedro está en la cárcel. Está con cadenas en las manos. Al otro día Herodes lo iba a sacar para matarlo. Pero la iglesia hacía oración por Pedro. A medianoche, a Pedro en la cárcel se le aparece el ángel del Señor. Gloria a Dios. Él cree que está teniendo una visión o un sueño. Gloria a Dios. Dice Hechos 12. El ángel le dice, en el momento que se le apareció el ángel, dice que se le cayeron las cadenas de la mano. Gloria a Dios. Cuando se le cayeron las cadenas, el ángel le dice, cíñete. Ceñirse, ponerse el cinto, la correa. Cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto y sígueme. Gloria a Dios. Él se puso el cinto, la correa, se ató las sandalias. Él estaba dormido, se había quitado las sandalias, se había quitado la correa y se había quitado el manto. Santo Dios. Él se puso todo eso porque como él estaba cómodo dormido, se puso todo eso y siguió al ángel. Gloria a Pero Dios. dice claramente que él pensaba que era un ¿qué? Una visión o un sueño. El ángel adelante y Pedro detrás. Van y cruzan la primera calle, la primera puerta, y después la segunda, y llegan a la puerta de hierro. Dice Hechos 12 que cuando llegaron a la puerta principal de la salida, que era puerta de hierro, alabado sea el Señor, la puerta se abrió. ¡Aleluya! La puerta se abrió sola. Aleluya. Conocemos las puertas de cristal en el aeropuerto y en los supermercados que usted pisa y la puerta de cristal se abre. Amén. Gloria a Dios. Pero eso es por efectos electrónicos que hay ahí. Amén. Efectos electrónicos que usted pisó y la puerta se abrió. Aleluya. Acá en la cárcel no era de cristal la puerta, dice claro que era de hierro. ¿Que era de qué? Y ahí no había nada electrónico que el ángel pisara, no había nada electrónico. La puerta se abre sola. Entonces cuando se abrió sola, salieron eso está sucediendo en Jerusalén. Salen a la calle, alabado sea el Señor, y ahí cuando salen el ángel lo deja. Y habiendo considerado esto, ¿qué era lo que había considerado Pedro? Pedro consideró que no era un sueño, que era el ángel del Señor que lo había sacado de la cárcel. Entonces, habiendo considerado que ya no era sueño, sino que era realidad, y que el ángel lo había sacado, considerado, pensó inmediatamente Pedro ir a la casa de María. Aleluya, donde los hermanos oraban por él. Amén. Gloria a Dios. Entonces llega ahí a la casa de María y aclara ese verso 12, que esa María era mamá de Juan, el que le decían Marcos. Entonces, ahí aparece Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Okay. Ajá.
Gloria a Dios. Seguimos ahí en el capítulo 12. Ya explicamos ese verso. Seguimos en el capítulo 12 y resulta que está la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía llegan unos profetas a visitar la iglesia de Antioquía. Entre esos profetas hay uno que se llama Agabo, dice Hechos, se llama Agabo. Ese profeta llamado Agabo empezó a profetizar en Antioquía de que venía una gran hambre y que iba a ser afectada la iglesia madre de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén iba a ser afectada en el hambre. Entonces la iglesia de Antioquía propusieron mandar plata a la iglesia de Jerusalén porque Dios había avisado que venía un hambre. Entonces mandar plata. Esa plata la mandaron por mano de Bernabé y Saulo. En ese momento se llama Saulo y más tarde iba a ser el apóstol Pablo. Entonces, mandaron la plata y el socorro, como dice ahí la Biblia, socorro, y llegaron a Jerusalén a Bernabé y Saulo a llevar el socorro. Cuando llevan el socorro, llegan a Jerusalén y dice el verso 25. Estamos en el capítulo 12, verso 25. Ajá. Oiga lo que dice. 12, en el capítulo 12, el 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. Ahí está diciendo cumplido su servicio. ¿Cuál fue? Ya le expliqué el servicio. Llevaron el dinero a la iglesia madre de Jerusalén. Ok. Volvieron de Jerusalén. Volvieron de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban cumpliendo el servicio. Volvieron de Jerusalén para Antioquía los que los mandan, la gente que lo mandó. Ajá, sí. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces el muchacho, Bernabé y Saulo dijeron, este muchacho puede servirnos de ayuda. Entonces se llevan para Antioquía al muchacho Juan Marcos. Se lo llevan porque este es un buen fiel y él puede ayudarnos en el trabajo del Señor. Bueno, se lo llevaron para Antioquía. En Antioquía se manifiesta el Espíritu Santo. Y dice ahí el capítulo 13, que habían profetas y maestros, y orando y ayunando se manifestó el Espíritu Santo entre la reunión de ayuno y dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ese vino a ser el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que por el momento se llamaba Saulo de Tarso. El primer viaje misionero el Espíritu Santo en Antioquía dijo: sepárame, apártame a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Los ungen, le ponen las manos, los ungen y los mandan. Lo que quiero explicar aquí es que ellos fueron fieles en lo poco. Amén. Ellos fueron fieles en lo poco. ¿Qué es lo poco? Lo poco es llevar el servicio de la plata a Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces fueron fieles en esa tarea. Ahora Dios lo manda a lo mucho. Amén. Al primer viaje misionero. Amén. Pero cuando los ungen y los despiden para que se vayan, mire lo que dice 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se llevaron a Juan Marcos de ayudante. ¿De qué? Adelante. O sea que a quien Dios llamó fue a Bernabé y a Saulo. Pero el muchacho era el que le cargaba la maleta.
El ayudante. Alto Dios. Dice ahí el que Ayudante. ayudante. Se lo llevan de ayudante. Qué privilegio, hermano. Caminar con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, hermano. Eso es un privilegio. En ese capítulo 13, el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros Ahí ya le dicen Pablo. Desde ese verso 9 de Hechos 13, es la primera vez que se le dice Pablo. Saulo, el verso 9 dice, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió al mago. Era un mago que estaba estorbando ahí la reunión para que aquel otro oyera la palabra. Ahí, ese verso 9 del capítulo 13 es la primera vez que aparece el cambio de nombre. Saulo, quien también es Pablo. Ahí aparece el cambio de nombre. Ahora en el verso 13 ya no le vuelven a nombrar Saulo, ya es Pablo, ya ahí es Pablo. Lea el 13. habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Gloria a Dios. El muchacho que era ayudante vuelve a Jerusalén. Eso está ahí entre como tú lo quieras interpretar. Habemos estudiosos de la Biblia que creemos. ¿Quién estaba en Jerusalén? Ha llegado a Juan Marcos. ¿Ah? ¿Quién estaba en Jerusalén ha llegado a Juan Marcos? ¿Ah? María era la mamá. Estaba en Jerusalén. Hay estudiosos que creen que a él le dio una mamitis aguda. Nostalgia por las tortillas calientes. Porque en la obra misionera no había tamales, ni había burritos. Y no había la comidita que le daba la mamá. No había nada de eso. Entonces, Notaria, muchos dicen Notaria, volvió a Jerusalén. ¿Volvió a dónde? En Jerusalén estaba la mamá. Entonces, aleluya. Ahí entra la conquista personal de Marcos. Porque cuando ya se regresa a Jerusalén, ahí entra la batalla interna. ¿Qué error he cometido? La oportunidad que tuve de caminar con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y me he dejado llevar por la nostalgia o por el hambre o por la necesidad, aleluya, y ahí entra la batalla, la conquista, porque tú tienes que conquistarte tú mismo. Aleluya. Porque yo dije que para conquistar al mundo nos tenemos que conquistar nosotros. Entonces tú tienes que conquistarte tú mismo, y entra la nostalgia, y entra el arrepentimiento, y entra la batalla. Aleluya, yo le he fallado a Dios, le fallé a Dios, le fallé a Dios, le fallé a Dios. Los que estudiamos la Biblia creemos, alabado sea el Señor, de quién Él se abrazó. Si tú estás en esta lucha, de esta batalla emocional, y estás en esta conquista contigo mismo, tú tienes que buscar gente espiritual. Aleluya. En la iglesia
todo. Amén. En la iglesia hay qué? De todo. Hay ovejas. Gloria a Dios. Mira, hay trigo. Y hay salsa. Y hay cizaña. Amén. Hay vírgenes prudentes. Sí. Esto en la iglesia, hermano, es un 50-50. Si tú estás en una conquista emocional y sentimental y tú te apoyas de alguien que no te puede ayudar, te hundes con él. Tú tienes que mirar gente espirituales porque un espiritual es el que te puede ayudar. No busques a alguien que en vez de ayudarte te va a hundir. Santo Dios. Entonces tienes que abrazar de gente que te pueda ayudar. Entonces se cree que Juan Marcos se abrazó de Pedro, el apóstol Pedro. Santo Dios. Le he fallado a Dios. He sido infiel a Dios. Tuve la oportunidad de andar con el apóstol Pablo y la malgasté y la desperdicié. Y tengo este remordimiento. Santo. Y ahora mira el consejería de Pedro. Gloria a Dios. Yo también le fallé a Dios. Yo también, antes de que el gallo cantara, le negué 3 veces. Santo Dios. Pero yo lloré amargamente. Aleluya. Y si Dios tuvo misericordia de mí, Dios puede tener misericordia. Aleluya. Si Dios me levantó, aleluya. Y aunque yo le fallé y le negué 3 veces, alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso sucedió en mi vida, aleluya, lloré amargamente y tuve el privilegio de ser el predicador de Pentecostés. Y de abrir con la llave la puerta de la predicación y ganarme 3.000 almas. Y si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo también. Lo que tú tienes que hacer es llorar amargamente y humillarte delante de la presencia de Dios y pedirle Dios Entonces hay unas palabras de Pedro que muchos estudiosos que estudiamos se basan en esta palabra. Es primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Oiga lo que dice. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Mire el término que usa Pedro para hablar de Marcos. Le habla como su hijo. ¿Cómo quiere? Su hijo. Su hijo. Entonces por eso Marcos se abraza de Pedro. Pedro le aconseja, alabado sea el Señor, y de esta manera Marcos nuevamente se levanta espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es Dios. Amén. ¿Cuánto le alaban? Para eso tú tienes que ser conquistador. Y tú tienes que pelearte contigo mismo. Pelear contigo mismo. Y luego que tú ganes la guerra y la conquista dentro de ti, vas a poder ganar la conquista. Ahora acaba el apóstol Pablo con Bernabé el primer viaje misionero.
y se preparan para el segundo viaje. Cuando se están preparando para el segundo viaje, el capítulo 15 de los Hechos, vamos a leer el verso 36. Capítulo 15, verso 36. Oiga lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Para ver cómo están. Entonces, va a seguir leyendo, pero espérenme. Pablo dijo a Bernabé, acabaron el primer viaje, se preparan para el segundo. Pablo dice, volvamos al segundo viaje, a ver cómo están nuestros hermanos, volvamos. Ajá. Y entonces están preparándose para el segundo viaje. Siga leyendo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia Acabó el verso. y no había ido con ellos a la obra. Ajá. Hay unas palabritas ahí, el verso antes. Ajá. Bernabé, ¿cómo dice? Quería que llevasen consigo a Juan. No. Lea el verso. 37. Ajá. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. El anterior a ese. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Siga el otro. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Quería. Gloria a Dios. Bernabé quería. La palabra de Bernabé es quería. Gloria a Dios. Y la palabra de Pablo más adelante es no le parecía. Gloria a Dios. Uno quería y el otro no le parecía. Gloria a Dios. A veces en la iglesia hay esos choques. Está que tú quieres, pero que a mí no me parece. Santo Dios. Eso es normal. Amén. Tú quieres y a mí no me parece. Gloria a Dios. Bernabé quería. ¿Bernabé qué? Quería. ¿Y a Pablo? No le parecía. No le parecía. Siga con el otro el verso. Y hubo tal desacuerdo Porque uno quería y a uno no le parecía. entre ellos Hubo desacuerdo entre ellos. Siga. que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Hasta ahí. Gloria a Dios. Uno quería, otro no le parecía. Y hubo tal desacuerdo. Ahí entra el desacuerdo. Hubo tal desacuerdo porque uno quería llevar al muchacho y Pablo decía, ¿cómo no los vamos a llevar si ya nos dejó botados en el viaje primero? Nos va a pasar lo mismo en el segundo viaje. Entonces a Pablo no le parecía. Hubo tal desacuerdo. Y se separaron. Amén. Entonces, a veces suceden separaciones. La palabra separaron, se apartaron, ¿cómo dice? Se separaron el uno del otro. Se separaron el uno del otro. Se separaron. Hermano, separaciones siempre ha habido en toda la historia de la iglesia. Desde ahí. Siempre han habido separaciones. Amén. Y siempre han habido desacuerdos. Eso es normal. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Desde antes de la iglesia. Antes de la iglesia. Alabado sea el Señor. Había desacuerdo con los pastores de Lot y los pastores de Abraham.
El problema no era Lot y Abraham. El problema eran los pastores de ambos. Entonces peleaban por ovejas. Entonces hubo el consejo. Nosotros somos hermanos. No podemos tener este desacuerdo. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Santo Dios. Se separaron. O sea, eso le pasó a Abraham, eso le pasó a Pablo y eso le pasa a cualquiera. Amén. Pero lo importante, hermano, lo importante es que en medio de ese desacuerdo no lleguemos a maltratarnos y siempre haya respeto. Siempre haya ¿qué? Respeto. Y si se ha corrido la línea del respeto, hay que regresar a pedir perdón. Porque siempre debe haber respeto. Respetarnos. Amén. Porque Dios me ha puesto a mí en una posición, Dios ha puesto aquí al pastor en otra posición. Y al pastor acá. Y yo tengo que respetarlo a él y él me tiene que respetar. Amén. Amén. Hay que respetar mutuamente. Amén. Porque Dios le ha dado su lugar. Y Dios me ha dado mi lugar. Entonces nos respetamos unos con los otros. Entonces, no le parecía. Entonces hubo esta batalla. Entonces Bernabé se fue para Chipres con Juan Marcos. Y Pablo se fue con Silas. Entonces Silas es el que en otras partes de la Biblia le dicen Silvano. Silas y Silvano es el mismo. Ese Silvano, Pablo le hablaba, le dictaba las muchas cartas que escribió el apóstol Pablo, que fueron escritas por Silvano, que es Silas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ok. Entonces, ahí llegamos ahí. Hubo tal desacuerdo. Ahora, ahí entra Dios a trabajar. Y vamos a Colosenses, que le está escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas, y en el capítulo 4, verso 10, le escribe un consejo a la iglesia de Colosas, Colosenses. Pablo le está escribiendo, capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidlos. Mira el término que usa Pablo. Gloria a Dios. Mandamiento. ¿Habéis recibido qué? Mandamiento. Si fuere a vosotros, Marcos, recíbanle. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora Pablo lo está recomendando. ¿Pablo lo está qué? Recomendando. Entonces, antes no le parecía, pero ahora la iglesia de Colosa lo está recomendando. Y hay otro punto ahí, familiar. Amén. De que ahí descubrimos que ese Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces había un afecto familiar. En esto del llamamiento no es parentesco. Amén. Dios no llama parientes. Dios llama gente que pagan precio. Está bien, si tu hijo está pagando el precio, pues Dios te puede llamar a tu hijo. Pero si no es tu hijo, es el que está contigo pagando el precio. Entonces,
Esto es así, alabado sea el Señor. Él era sobrino, pero ahí Pablo está cambiando. Gloria a Dios. Lo que no le parecía antes, ya está notando que le parece. Que el muchacho ha cambiado. Que él ha tenido una batalla interior y él ha pagado el precio y él se ha conquistado él mismo. Ahora miren lo que le escribe a Timoteo Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Me es qué? Útil. ¡Útil! Trae a Marco. Toma a Marco, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Lo que para Pablo no le parecía y que había sido inútil, ahora se había convertido en útil. Ese Marco vino a ser colaborador, servidor de Pablo hasta en sus prisiones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en la lista, para que usted lo vea, Filimón, verso 24, en la lista de colaboradores está Marcos, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Mis qué? Colaboradores. En la lista de sus colaboradores estaba Marcos, que estuvieron con él en la prisión. Quiere decir que al principio lo abandonó y lo dejó, pero pagó el precio, aleluya, y se conquistó él mismo, alabado sea el Señor, y ahora Pablo lo reconoce un colaborador y un útil para el ministerio. Amén. Luego de esto, hermano, entonces podemos conquistar al mundo. Amén. Amén. Cuando hemos peleado con nosotros mismos, entonces podemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces podemos predicar el evangelio. Gloria a Dios. Ahora, Santo Dios. predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo. Predicar cualquiera. Usted prende su mismo celular y usted oye un predicador predicando. Santo Y Dios. uno detrás de otro. Porque predicadores hay por donde quiera. Amén. ¿Está claro? Amén. Ahora, a la predicación tiene que seguir algo. Amén. No es solamente hablar, Amén. tiene que seguir algo. Amén. Amén. Mire Hechos, vamos a Hechos, y vamos al capítulo 8, el verso 5. Y ahí vamos a ver un personaje. Oiga lo que dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba Amén. en Samaria. Ahí está predicando. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Felipe les predicaba. Pero mire cómo les predicaba. Siga la lectura. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Amén. No solamente predicaba, le seguían Señales. señales. Oyendo y viendo. Amén.
las señales que hacía. Y ahí habla de señales. Lea el otro verso. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, Espíritu inmundo. Una señal. Sí. salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Paralíticos y cojos son enfermos. Amén. Endemoniados y enfermos eran sanados los enfermos y echaban fuera los demonios. Amén. Y eso dice que eran Señales. señales. ¿Eso eran qué? Les predicaba con señales. Entonces, usted se conquistó usted mismo, pero usted tiene que predicar por el mundo con señales. Amén. Ese es el evangelio efectivo. El evangelio con señales. Amén. Entonces aquí, alabado sea, yo les leí, alabado sea el Señor, y por todo el mundo y predicar el verso 15 del capítulo 16 de Marcos, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, después de predicar el evangelio, acá en el 17 y 18 menciona 5 señales. ¿Cuántas? 5. Señales. Esas 5 señales vamos a hacer 3 grupos. Ajá, vamos a 3 grupos el verso 17. Aleluya. Si usted lo busca, capítulo 16 de Marcos, verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. Ajá, vamos al primer grupo. Está ahí. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la primera señal. En mi nombre. El 18, si usted mira el 18, al final dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí hay 2 señales. Esto se llama señales de poder. Amén. ¿Señales de qué? De poder. Echar fuera demonios y sanar enfermos. Que fueron las 2 señales de poder que le siguieron a Felipe. Echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Eso se Amén. llama señales de Poder. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo está en el verso 18. Tomarán en las manos serpientes. 1. Y si bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. 2. Tomarás en las manos una serpiente venenosa y no te hará daño. Amén. Beberás cosas Mortíferas. mortíferas, venenosas y no te hará daño. Amén. Eso es señales de protección. ¿Señales de qué? Protección. La primera de poder, la segunda de protección. Entonces, el tercer grupo tiene una sola señal. Está en el 17. Hablarán nuevas lenguas. Eso es señal de inspiración. Donde funciona la escuela vocal. ¿Señal de qué? Entonces, señales de poder, señales de protección y señales de inspiración. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces, predicarás el evangelio por el mundo, siguiéndote estas señales. Y cuando te sigan estas señales, alabado sea el Señor, entonces, aleluya, tú ir por todo el mundo. Entonces vas a ir por todo el mundo con autoridad y con señales. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Estamos claros. Ok. Santo es Dios. Vamos a ver acá en Marcos, porque estamos en Marcos. Hay 2 casos de 2 personas sordos y tartamudos. Uno era enfermedad y otro era demonio. Los 2 eran sordos y tartamudos.
Pero uno estaba enfermo y otro estaba endemoniado. Santo Dios. Vamos primero al enfermo. En Marcos, el capítulo 7, el verso 32. 7:32. Miren lo que dice. Y le trajeron un sordo y tartamudo Era sordo y tartamudo, la condición de la persona. y le rogaron que le pusiera la mano encima. Siga. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él Mete los dedos en las orejas. y escupiendo tocó su lengua. Escupió y tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Solamente le dijo, sea abierto, éfata. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ok. Amén. Gloria a Dios. En el momento fue sano. Y lo único que le dijo fue, éfata, Éfata. sea abierto. Y en el momento fue sano. Amén. Este era sanidad divina. Amén. En el capítulo 9 de Marcos está la misma enfermedad, la misma situación. Pero vamos a ver cómo lo explicáis. El verso 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El papá dice que el hijo tiene espíritu. El mismo papá reconoce. ¿Por qué el papá reconoce que era un espíritu? Que no era una enfermedad. Reconoce por las señales que se manifestaban en el muchacho. Ahora vamos a ver por qué el papá reconoce que es espíritu. Mudo. También era sordo y tartamudo. Lo que hacía que el papá dijera que era espíritu. Sigan el otro verso. El cual, donde quiera que le toma, le sacude Le sacude. y echa espumarajos. Echa espumarajo. Entonces el papá vio todo eso, sabía que era un espíritu. Siga. Y cruje los dientes Y cruje los dientes y se va secando. y se va secando. Todo eso eran señales que hacían que el papá dijera que era un espíritu. Siga. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y no pudieron. No, ok. Entonces para el papá era un espíritu. Ahora para Cristo. Vamos a ver lo que dice Cristo. El verso 25. Lea. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Reprendió al espíritu inmundo. O sea que Jesús está dándose cuenta que lo que dijo el papá era cierto. Amén. Reprendió al espíritu inmundo. Recuérdense que aquel solamente le dijo una palabra. Éfata, sea abierto. A este reprende el espíritu. Y mire cómo lo reprende. Siga. Diciéndole, espíritu mudo y sordo, Espíritu mudo y sordo. No le está hablando al muchacho, le está hablando al espíritu. Amén. ¿Le está hablando a quién? Aleluya. Al espíritu mudo y sordo. Recuérdense que aquel le dijo solo, éfata, sea abierto. A este le dice espíritu mudo y sordo. Siga. yo te mando, Yo te mando. sal de él y no entres más en él. Oh, siga. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con Con violencia, violencia. salió y él quedó como muerto, Ajá. de modo que muchos decían, está muerto. Ajá. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta Amén. ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Santo Jesús. Por Dios. estos son señales de poder. Amén. Amén. Uno era enfermedad, el que solamente le dijo, éfata, sea abierto. El otro era demonio, Amén. eran espíritus. Entonces usted tiene que captar cuándo hay enfermedad y cuándo hay demonio. Aleluya. Amén. Para eso hay que tener discernimiento.
está entre los 9 dones de 1 Corintios 12. El don de discernimiento de espíritu, Gloria a Dios. que está dirigido solo a los espíritus. Discernir si el espíritu es de Dios o no es de Dios. Amén. Gloria a Dios. O qué es lo que hay. Si es enfermedad o si es un espíritu. Porque usted entonces llama por nombre a algo y no es el nombre que usted le está dando, jamás te va a responder. Ahora viene dones de protección. ¿Dones de qué? Protección. Tomarás en la mano serpiente y no te hará daño. Amén. Beberás cosas mortíferas y no te harán daño. Escúcheme. Presten atención. A mí me gusta, ya en mi edad, pero ya yo tengo, desde bien joven, siempre voy al gym, al gimnasio, a hacer ejercicio, a levantar pesas, a caminar y a moverme, porque hay que mover el esqueleto. Gloria a Dios. A veces me voy bien temprano en la mañana porque en el día no tengo tiempo para ir ahí. Esos gimnasios están 24 horas. Entonces me voy bien temprano en la mañana. Entonces esa mañana yo oré y después de orar, eran como las 5 de la mañana, y dije, pues me voy para el gimnasio. Y me monté en mi carro para ir al gimnasio. Pero cuando me monto en el carro, Gloria a Dios. en el lado del pasajero al lado, está el ángel del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo lo vi, pero yo me he levantado a las 5 de la mañana al gimnasio muchas veces y nunca estaba el ángel. Santo Dios. Esa era la primera vez que yo veo al ángel. Pues yo lo saludé, shalom. Lo saludé. Bueno, me voy. Entonces, son las 5 de la mañana y está bien oscuro y es un camino para ir al gimnasio. Yo estoy caminando por un camino y al fondo estaba el gimnasio y es un camino bien angosto y entonces hay un hombre en la calle dándome señal que me parara. Si hubiera sido el camino más ancho, yo quizás me podía desviar. Entonces, como es angosto, si yo sigo en el carro, atropello al hombre. Entonces, me tenía que parar. Entonces yo me paré. Él vino acá, donde yo estoy en el carro, y me dice, bájese, que me voy a robar su carro. Cuando me dijo me voy a robar su carro, pues yo dije dentro de mí, yo no me voy a poner a pelear por un carro. Santo Dios. ¿Cómo es posible que yo me pelee por un carro? El Señor me va a dar otro carro. Mejor que el que tengo. Me vino a la mente, yo voy a pelear por un carro. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo tengo aquí el bulto con la toalla para después que hago el ejercicio me baño ahí, en el gimnasio. Yo tengo aquí mi bulto del gimnasio, yo voy para ahí, para el gimnasio. ¿Saco el bulto? Yo sí, saca el bulto, pero déjame el carro. Bueno, yo saqué el bulto y me voy caminando tranquilo para el gimnasio porque ya era cerca. Y me voy caminando. Pero cuando voy caminando, con el bulto en el hombro, me recuerdo. El ángel se quedó en el carro. Me llamó la atención. El ángel se quedó en el carro. Santo. Y la curiosidad de que rápido me vino a la mente del ángel, miré para atrás y cuando vino para atrás
El hombre no había movido el carro y me daba señal de que me regresara. Entonces yo dije, bueno, vamos a regresarnos a ver qué es lo que quiere el Señor. Me regresé y cuando me regresé me dice, oiga señor, yo soy mecánico y no puedo prender su carro. Llévese el carro que yo me robo otro. Me dejó el carro, ¡pum! Lo prendí y en el momento prendió. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el ángel del Señor ahí al lado? La impidió. Pero no le dejó caminar con el carro. Porque Dios nos protege. Aleluya. Tomarás en la mano serpiente y no te hará ningún daño. Beberás cosas mortíferas y no te hará ningún daño. Dios te protege. Fuerte la ofrenda. Y el último grupo, señales de protección. No, señales de poder, señales de protección, señales de inspiración. Entonces, señales de inspiración es hablaremos nuevas lenguas. Amén. Ajá, es una señal. Ajá. En el Antiguo Testamento nadie habló género de lengua. Solamente un profeta profetizó del género de lengua. Él no habló lengua, género de lengua. Él profetizó del género de lengua. El que profetizó fue Isaías 28, verso 11. Profeta Isaías, él profetizó del género de lengua. Pero él no habló género de lengua. El género de lengua estuvo guardado en el cielo para el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue la primera vez que se habló género de lengua. Amén. Gloria a Dios. Miren que dice 28:11. Porque en lengua de tartamudos, Agarre el micrófono para que lo oiga. porque en lengua de tartamudos En lenguaje tartamudo, y en extraña lengua en extraña lengua, hablará a este pueblo. hablará este pueblo. Miren la profecía, lengua de tartamudo y en extraño idioma hablará este pueblo. Y esa lengua de tartamudo, ¿qué va a ser? El otro verso. A los cuales él dijo, este es el reposo. En lengua de tartamudo va a ser reposo. ¿Va a ser qué? Reposo. Sigue. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. El reposo y lengua de tartamudo va a ser refrigerio. Amén. Reposo y refrigerio. Sí. Amén. Mas no quisieron oír esto. Más no quisieron. Va a ser reposo y va a ser refrigerio. En el lengua de tartamudo y en extraño idioma hablarán a este pueblo. Entonces Dios usa el género de lengua. Alabado sea el Señor para hablar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Toma las cuerdas vocales. Aleluya. Llama la atención. Aleluya. La primera vez que se habló género de lengua, alabado sea el Señor, ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí Hechos 2. Aleluya, la lista de la gente de los 3000. Venían de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Cirene. Y en esos países hablaban diferentes idiomas. Y dice Hechos 2 que estaban atónitos. ¿Estaban qué? Atónitos y maravillados. Porque les oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos, maravillados, porque les oían hablar. Entonces Dios usó el género de lengua como una señal. Gloria a Dios. Nombre. Gloria. Gloria.
Yo he visitado mucho República de Colombia y fui a hacer un viaje a República de Colombia en la época de los cassettes. Los jóvenes de hoy no saben lo que es un cassette. ¿Cuántos se recuerdan del cassette? Ustedes preguntan a los jóvenes cassette y ellos dicen que es eso. Oye CD, oye... Allá no hay ni CD. Pero en la época del cassette era una iglesia de una ciudad que se llama Bucaramanga, y esa iglesia tenía sobre 3.000 miembros. Y el pastor grababa el cassette, el mensaje, y los vendía. Entonces un hermanito compró el cassette del mensaje. Ajá. Y él usó el cassette como 2 años. A los 2 años, un día puso el cassette y se oía como en mala revolución, como que el cassette se había dañado. Pero allá en Sudamérica, si se me daña un cassette aquí, yo lo boto. Pero en Sudamérica siempre le dan uso a las cosas y nadie bota nada. Entonces, él tenía el cassette, se le había dañado el cassette supuestamente y lo tenía ahí. Un día el hermanito está limpiando su apartamento y tenía la escoba y estaba limpiando. Entonces cuando está limpiando él está poniendo música cristiana y le subió el volumen y se oía fuerte la música cristiana. Y entonces era la época que el cassette duraba poco, entonces acababa el cassette, entonces tenía que ir a la grabadora a cambiarlo y poner otro. Y iba, cambiaba y ponía otro y seguía limpiando. Y cambiando se equivocó y puso el cassette mío. Y cuando pone el cassette mío, como está en alta velocidad, alto volumen, pone el cassette, él se recordó. Ese es el mensaje que predicó el hermano José Ángel, que se me dañó el cassette. Pero como está ocupado barriendo, dejó el cassette en alto volumen. Entonces cuando deja el cassette, por la ventana, ahí en la calle, va pasando un hombre. Y el hombre le toca la puerta. Cuando le tocó, él viene con la escoba en la mano y el hombre le dice: ¿quién es el que está hablando? Que la voz sale por la ventana. Y el muchacho dice: perdóneme, que lo tengo en alto volumen, perdóneme, que es que ese cassette se me dañó. Es un predicador que vino a predicar y se le dañó el cassette. Santo Dios. Aquel hombre era un judío rabino. Santo Dios. Usted dice que se le dañó. Él le dice: todo lo que yo estaba predicando, el cassette que aparentemente él decía que se oía en mala revolución y que se había dañado, había sido cambiado en hebreo fino. Y el hombre rabino le dijo todo lo que yo estaba predicando en hebreo. En hebreo se lo dijo en español. Eso no ha cambiado, no se le dañó el cassette, fue cambiado en hebreo. Y yo reconozco que Dios me está hablando a mí por este cassette. Y yo quiero aceptar a Cristo. Y el muchacho soltó la escoba y el hombre rabino se hincó de rodillas y él oró por él y el rabino aceptó a Cristo.
señales que nos seguirán para convencer a la gente, aleluya, que no son palabras lo que decimos, sino que esa palabra actúa en acciones. Aleluya. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de y este es el evangelio que se predica. Y este es el evangelio que hay que predicar. Y este es el evangelio que hay que vivir. Y este es el evangelio que yo conocí de niño. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El evangelio de señales, de poder de Dios. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todo. No le alaban, hermano. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo estaba predicando en San Pablo, Brasil. Y yo predicaba más tranquilo en San Pablo, Brasil. Aleluya. Y el portugués de Brasil, que se habla portugués. Aleluya. El portugués tiene muchas cosas del español, de la lengua, de la cultura español, del español de España. Tiene una mezcla. Alabado sea el Señor. Cuando yo he estado en Portugal y cuando yo he estado en Brasil, especialmente los hermanos de Brasil, yo digo, hermano, hábleme despacio. Cuando ellos empiezan a hablar rápido, se me van. Pero si usted me habla, si te hablan despacio, tú entiendes muchas cosas. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo estoy predicando en San Pablo, Brasil. Aleluya, y me está interpretando el pastor brasileño. Y yo sentía la unción de Dios y sentía el Espíritu Santo mientras estaba predicando. Y de repente el pastor vino, se salió del lado mío y se sentó en la silla. Gloria a Dios. Pero yo seguí predicando. Él se sentó porque yo ni en cuenta me estaba dando que no estaba hablando en español, estaba hablando en portugués. Cuando él vio, el pastor, que yo empecé a hablar en portugués, pues el pastor dijo, ¿qué hago yo aquí parado? Se sentó a la voz del Señor y al momento, aleluya, en una, él me dice, hermano, no tengo que entender, usted está hablando en portugués. Y ahí me di cuenta que estaba hablando en portugués por el Espíritu Santo. Aleluya. Este es Dios, hermano. Amén. Este es Dios. Alabado sea el Señor. Y este es el evangelio que se necesita. Y yo te voy a decir algo. Alabado sea el Señor. En los últimos días van a suceder muchísimas cosas. Amén. Porque antes de que Cristo venga, va a suceder muchísimas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y viene un avivamiento para la gloria y la honra de Dios como Usted tiene que pelear esto, tiene que conquistar esto. Esto es conquista. Santo Dios. Si le pongo el tema es conquistadores. ¿El Amén. tema es qué? Conquistadores. Usted tiene que ser conquistador. Amén. Usted tiene que pelear para conseguir lo que quiere de parte del Señor. Aleluya. Un aplauso. Conquistadores, hermano. Nos ponemos de pie. Muchas gracias, hermano mío. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo Dios. Ponemos de pie. Alabado sea el Señor. Y esperamos que el Señor trabaje
nuestras vidas. Aleluya. Tiene que pelear usted. ¿Por qué está necesitando pelear? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que usted tiene que pelear? Usted tiene que pelear por un hijo. ¿Habrá alguien aquí que necesita pelear por un hijo? Allá hay una mano que necesita pelear por un hijo. Usted tiene que pelear por su matrimonio. ¿Habrá alguien que necesita pelear por su matrimonio? Acá necesita pelear. Entonces usted tiene que pelear. Usted tiene que ser conquistador. Y usted tiene que pelear por usted. Pelee por usted y después pelee por el mundo. Alabado sea el Señor. Y pelee por lo que está necesitando pelear. Usted necesita pelear por su salud. Aleluya, está enfermo. Necesita que Dios le toque. Y necesita un milagro. Levante la mano que necesita salud. Aleluya. Entonces aquí está Dios. Y para eso se celebran las campañas. Para que peleemos, hermano. Aleluya. Para que seamos hombres y mujeres de guerra. Y peleemos. Peleando para que veamos la gloria de Dios en nosotros de una manera maravillosa. Y de una manera presente. Aleluya. Cualquiera que quiere pelear o que tiene necesidad de pelear, que levantó mano, que tiene necesidad de pelear, acá está el altar, no sé, el lugar es pequeño, pero cabemos aquí los que podemos caber. Y entonces usted puede venir, quedar separado, no se hinca de rodillas, porque si se hinca de rodillas no vamos a caber acá. Pero si mirando al altar, hermano, acá. Mirando al altar, alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, hombre de guerra, mujer de guerra, alabado sea el Señor, aleluya, conquistando su bendición, alabado sea el Señor, y ganando lo suyo para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre, alabado sea, ay, ababasa, la la la, ya, ya, bababaya, una la, ya, 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 basaya. Levantamos las manos al cielo. Todo el que ha venido y que tiene necesidad, levantamos las manos al cielo, papá, 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 en el nombre de Jesús. Papá, queremos hacer unos momentos de guerra, queremos hacer unos instantes de guerra, queremos pelear como nación, queremos pelear con clamor y queremos hacer la guerra y queremos arrebatar el reino de los cielos, queremos arrebatar el reino de los cielos. Somos hombres de conquista, somos conquistadores. Ay, somos conquistadores, conquistadores del hogar, conquistadores de la familia, conquistadores de la salud, conquistadores del reino de los cielos. Anda, la, 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 ya, ya, ba, 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 ba. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haga la guerra.